Muy bien, estamos aquí en una conferencia de nuestra coach. Pues sí, ¿no? Se oye bonito. Sí, se oye bonito, por supuesto. Ixia Rivera. Muchas gracias, Gaby. Bueno, pues tratando de aportar un poquito de lo que vamos aprendiendo en la vida y poniendo en práctica algunas cosas. Este tema a mí me ha gustado mucho desde la vez pasada que hablábamos de las 7 leyes universales de Deepak Chopra. Pues tomó el tema de la ley del Dharma y entonces ahorita preguntándoles a las compañeras que estaban la vez pasada si querían que se profundizara un poco más en lo que es el Dharma, y me he encontrado una información maravillosa que si nos damos la oportunidad de llevarla a cabo, vamos a ahorrarnos mucho sufrimiento y muchas situaciones no gratas. Entonces vamos a hablar de esto. Para empezar, es un tema budista. No quiere decir que nos vamos a convertir al budismo, pero podemos adoptar ciertas enseñanzas que son muy buenas y que nos pueden aportar bastante a nuestras vidas, ¿no? Entonces, el tema que vamos a ver hoy es el Dharma, las 4 nobles verdades y el octuple sendero. Hay tecnicismos, hay palabras en el idioma que ellos manejan, pero no es nada complicado. Bueno, Buda nació como un príncipe y vivió una vida de grandes lujos durante sus primeros 18 años y tuvo una vida muy opulenta. ¿Sí? Estaba rodeado de belleza, abundancia, amor y comodidades a manos llenas. Aunque no tuviera las comodidades y lujos modernos a los que nosotros estamos acostumbrados, tenía el futuro asegurado, 100% asegurado. Él no habría tenido que mover un dedo en su vida si así lo hubiera querido. Cualquier deseo que él tuviera era satisfecho en el instante. Cualquier placer que deseara era colmado al 100%. A pesar de estas comodidades y placeres externos, el joven se sentía vacío y anhelaba un sentimiento de plenitud que el placer era incapaz de colmar. Yo tengo 51 años y en esta etapa de mi vida, desde hace unos años para acá, vengo diciendo eso. Me gustaría sentirme plena, alcanzar la plenitud, para lo cual considero que es necesario alcanzar la estabilidad o el éxito en todas las áreas de la vida. Entonces, el joven Buda se sentía vacío y anhelaba el sentimiento de plenitud que el placer era incapaz de colmar, de modo que Buda abandonó su vida de príncipe o su vida principesca para buscar una felicidad más duradera. ¿Y qué hizo? Se fue al extremo contrario. Él hizo lo que tú y yo hemos hecho tantas veces. Se fue al extremo opuesto, ¿no? Ejemplo, quiero bajar de peso y yo como de todo. Extremo contrario, no voy a comer más que lechuga. Entonces, bueno, en lugar de satisfacer todos sus capricios, llevó una vida de privaciones, adelgazó tanto que si se apretaba el ombligo, con el dedo podía tocar su columna vertebral. Después de seguir una vida austera durante 6 años, la abandonó. Descubrió que su abnegada existencia solo conseguía debilitar su cuerpo y su mente. O sea, el hecho de no tener lujos, no tener abundancia, no tener deseos ni placeres, tampoco lo llevó a la plenitud. ¿Sí? Y solo se debilitó física y mentalmente. Su sed de paz interior no se saciaba ni con el extremo de los excesos ni con el de las privaciones. Sin embargo, su problema de cómo hallar la felicidad duradera y la plenitud emocional seguía sin resolverse. Él seguía sintiéndose vacío. Seguía sintiéndose, pues sí, como que pues, ¿y ahora qué? ¿Sí? Entonces él tomó un camino distinto, al cual él llamó el camino medio. Al contrario que tú y yo, Buda no osciló entre el extremo de los excesos o el placer y el de las privaciones o el dolor, porque desafortunadamente, más en este país, nos han enseñado que para evolucionar tenemos que sufrir, debe haber dolor.
cuando no es así. Nosotros estamos aquí única y exclusivamente para ser felices. Y en ese proceso de llegar a la felicidad, vamos a aprender cosas, vamos a experimentar cosas y vamos a simplemente vivir. Pero estamos tan acostumbrados que tiene que haber dolor y sufrimiento que es difícil desapegarnos de él. Él descubrió que ambos extremos eran un sendero doloroso e infructuoso, no daba ningún fruto, no lo llevaba a donde él quería ir y seguía sintiéndose vacío. Aunque vivió algunos momentos maravillosos, no colmaron completamente su deseo de paz y seguridad duraderas, porque era lo que buscaba, esa paz, pero que fuera duradera, que perdurara con el tiempo. Era efímera. Probablemente tú debes haber experimentado también momentos deliciosos, una comida estupenda, un sexo fabuloso, vacaciones maravillosas, pero cuando se acaba, se acaba. Y después, solo se trata de una felicidad temporal y circunstancial, depende de factores externos a ti. Entonces, ese es el punto. Esa felicidad es efímera, es poco duradera, porque depende de cuestiones externas. En vez de buscar en alguna otra parte, Buda decidió seguir el camino medio y centrarse en el momento presente, en lugar de buscar soluciones externas, ¿sí? O extremas en el exterior. Entonces, ¿en qué se centró? En el momento presente y en el punto medio. Dirigió la atención a su interior y examinó atentamente aquello que ocurría en su cuerpo y en su mente. Porque, ¿qué creen? Ahí están todas las respuestas. ¿Sí? Todas. Si realmente nosotros meditamos o hacemos tiempos de contemplación, veíamos la vez pasada tiempos de silencio y empezamos a ver qué tiene nuestra mente, qué tiene nuestro cuerpo, qué información tiene, vamos a encontrar muchísimas respuestas. ¿Sí? Buda se sentó al pie de un árbol, Bodhi, decidió no levantarse hasta liberarse de la sed que buscaba saciarse en el lugar equivocado. Durante la noche, legiones de deseos, lujuria, placer, dolor, agresividad, miedo, tentación, frustración, odio y duda intentaron apartarle de su meta, pero permaneció impasible. Fíjense todo lo que lo abrumó. No son cosas fáciles ni fue poca cosa. Cuanto más tiempo meditaba, más intensas y exigentes se volvían esas fuerzas. Todo eso que lo tentaba. Imagina que mientras meditas bajo un árbol, eres tentado por tus visiones, sabores, olores, sonidos favoritos y atacado ferozmente por lo que más odias y encuentras insoportablemente repulsivo. Imagina que meditas allí hora tras hora, después de haber decidido no levantarte hasta tener la absoluta certeza de haber descubierto la clave de la felicidad. Eso es lo que Buda hizo exactamente la noche de su iluminación. Él, después de esa meditación, debajo de ese árbol, tuvo iluminación, tuvo su respuesta. Visto desde afuera, no podía notarse de qué modo Buda respondía a esas fuerzas. Todo cuanto se veía era que permanecía sentado en aquel lugar. Nadie se daba cuenta de por todo lo que le estaba pasando, porque era una lucha interna, no externa. Pero lo que hizo en su interior fue extraordinario. Centró su atención en lo que ocurría, pero sin reaccionar ante ello. Vamos a poner un ejemplo. Tienes ira. Reconócela. Acéptala. Dale las gracias y déjale ir. Porque cuando tú tienes una emoción que no te agrada, que te hace sentir mal, no la rechaces. Reconoce que es parte de ti, pero no tienes por qué quedártela. Dile, ira, agradezco que hayas estado aquí para darme cuenta de esto, pero ya no te necesito más. Gracias, te dejo ir, te libero, me libero. ¿Sí? A veces las fuerzas del deseo se volvieron tan intensas que Buda tuvo que tocar la tierra
como testigo y para recibir apoyo. Esa es una magnífica manera, yo lo hago constantemente, una manera en como yo trabajo mis emociones y trabajo esas sensaciones que a veces no detecto que son. Me salgo, agarro el primer árbol que veo, lo abrazo, pongo mi frente pegada al árbol y entrego todo eso a la madre tierra para que ella lo transmute y lo regrese en algo que beneficie a todos. Y sí funciona, ¿eh? De verdad funciona. Yo les recomiendo que cuando tengan esas luchas internas, que se sientan mal, no sepan qué hacer. Ahora, quien no tenga la posibilidad de salir y abrazar un árbol, agarra una cubeta con agua y juegue con el agua. El agua también es maravillosa. El agua tiene la información y el agua recibe todo eso y lo transmuta, ¿sí? A pesar de lo que apareciera, desde lo más celestial a lo más demoníaco, se limitó a meditar en silencio y a observarlo. No se apegó a los goces ni rechazó las cosas desagradables. Se mantuvo neutral. Observó cómo seguían su ciclo natural, surgiendo y desapareciendo sin interferir en ello. Es decir, no forzó nada. Dejó que todo fluyera. Lo que descubrió era sencillo y a la vez profundo. Cuando no se apegaba al placer ni rechazaba el dolor, veía que sus atacantes perdían su poder. ¿Sí? Y ahí está la clave. No apegarse al placer ni rechazar el dolor. Y las situaciones que estés viviendo irán pasando de poco en poco y cuando menos te des cuenta, ¡pum!, ya pasó. Así es como logró vencer esas fuerzas. Al observar profundamente su interior, Buda liberó su mente de la tiranía del deseo. Y tú también puedes alcanzar esa libertad si observas tu interior hacia adentro. Lo que Buda vio y aprendió aquella noche, podemos lograrlo tú y yo. Lo mismo que hizo él lo podemos lograr. Halló la plenitud que buscaba, pero gracias al esfuerzo y a la honestidad. Antes de alcanzar la iluminación y liberarse del sufrimiento, había muchas cosas que debía afrontar y aprender. Descubrió la vida de desdicha que había creado con la falsa idea básica de que el placer puede durar y el dolor evitarse. Nos lastimamos a nosotros y a los demás una y otra vez al aferrarnos a las experiencias cambiantes, como nuestro cuerpo y nuestras relaciones. ¿Sí? Es simplemente quererlo controlar todo, querer tenerlo todo aquí. Y hay un texto que dice, a veces al sostener nos hacemos más daño que al soltar y se ve una mano que está agarrando un lazo y la mano ya está cortada y sangrando porque al sostener nos hacemos más daño que al soltar. ¿Cuesta trabajo? Sí, pero es muy liberador. Es inevitable que experimentemos cierto sufrimiento, es parte de la vida, porque las pérdidas y los cambios forman parte de la vida de todos. Sin embargo, mucho del sufrimiento que padecemos es opcional. A veces, de verdad que yo a veces me pregunto, los humanos nos complicamos a veces mucho la existencia. A veces podemos decidir no sufrir por algo en particular, pero ahí estamos. ¿Sí? Es opcional en realidad. ¿Sí? Lo creamos al resistirnos al momento presente y no aceptar que todo cuanto existe está destinado a cambiar, mutar o desaparecer, nos guste o no. Todo lo que empieza acaba, todo lo que nace muere. ¿Sí? Es la realidad, es la vida. En realidad no hay nada que deba causarnos atracción o rechazo. Cuando observas atentamente cada momento, descubres que cosas tan opuestas como el placer y el dolor o el hecho de ganar o perder tienen sus ventajas y desventajas. Y entonces, los 4 nobles verdades y el óctuple sentido nos enseñan cómo hallar la paz en medio de los desafíos, como dice esta diapositiva.
y cambios que siempre están presentes. Muestran cómo desprenderse del apego al placer y del miedo al dolor para poder disfrutar las situaciones, la situación que vives, aceptarlas, disfrutarlas, gozarlas, aunque sean dolorosas, sea la que fuere, sabiendo que tarde o temprano eso va a cambiar, porque el sufrimiento no es eterno, el dolor no es eterno, pero la felicidad tampoco. Cuando aplicas estas enseñanzas y sugerencias de un modo consciente, aprenderás a aceptar la verdad de cada momento con elegancia y sin luchar. El punto es no luchar, no aferrarse. Así es como hallas alimento espiritual en los lugares en que puedes encontrarlo. Esto es pura y simplemente tu desafío y tu práctica. Llevémoslo a la práctica. Es la invitación. ¿Sí? Buda nunca dijo que la extinción del sufrimiento es fácil, sino la extinción del sufrimiento es posible. Él nunca dijo que fuera fácil. ¿Sí? Buda comparó el camino medio y las 4 nobles verdades con un tronco que se desliza flotando por un río. Una de las orillas representa los excesos y la otra las privaciones. Mientras el tronco se desliza por el río, evita ambos extremos. Si se queda atrapado en cualquiera de los extremos, el tronco se hunde o se pudre, pero si se queda en medio, flota y sigue su camino. Depende de cada individuo el reconocer esos extremos, igual que lo hizo Buda. En la noche de su iluminación, ustedes tienen que analizar, observar, ver hacia adentro y determinar cuáles son esos extremos. ¿Cuál es tu extremo de dolor y cuál es tu extremo de placer? No te vayas a todo el dolor ni te vayas a todo el placer. Busca el punto medio. ¿Sí? Observó y contempló lo que aparecía ante él, fuera lo que fuese. No se dejó seducir por los placeres ni se dejó traicionar por el dolor, porque se mantuvo centrado en el momento presente, sin pegarse o aferrarse a nada. Debes tener en cuenta que Buda nunca dijo la extinción del sufrimiento es fácil, sino la extinción del sufrimiento es posible. Aprendiendo a observar tu interior y llevando una vida bondadosa e íntegra, libre de apegos, puedes alcanzar las 4 nobles verdades tal como Buda lo logró hace 2500 años. Estas enseñanzas tienen 2500 años. Y yo me pregunto, la vida era distinta hace 2500 años. ¿Y por qué esto aplica para esta época también? ¿Se dan cuenta? Aplica, porque aplica. Los logros y cambios que éstas generan dan mayor satisfacción que cualquier otra cosa que puedas vivir. Nadie puede practicar o aplicar la sabiduría de las 4 nobles verdades por ti. Eres el único que puede experimentar el poder y la posibilidad que encierran la visión clara y la práctica. Por eso Buda insistió en que no creas ciegamente lo que dicen los demás. Averigua por ti mismo qué es lo que te aporta claridad y paz. Este es el camino que debes seguir. Y yo les digo algo que, bueno, en estas charlas no se los digo porque pues no son en realidad una clase, es una charla. Pero les digo lo mismo, a mí no me crean. Investíguenlo, experimentenlo, busquen su verdad. Así como dice la serie, busca tu verdad. Y una vez que la encuentres, estarás dando los primeros pasos para esa plenitud. ¿Sí? Entonces, voy a cambiar la diapositiva. Las 4 verdades nobles que conforman la estructura de todo el camino budista son el sufrimiento, el cual él denomina dukkha, las causas del sufrimiento, el cese o fin del sufrimiento y el camino que conduce al cese del sufrimiento. Esas son las 4 etapas o las 4 verdades nobles. Y vamos a ver una por una, ¿sí? La primera noble verdad, el sufrimiento dukkha. Y el mensaje de él es este. Monjes, porque acuérdense que le hablaba a sus monjes, es la noble verdad de dukkha. El nacimiento es dukkha.
la vejez es dukkha. La tristeza, el lamento, el dolor, la pena y el desespero son dukkha. Acuérdense que dukkha es sufrimiento. La asociación con lo que no se ama es dukkha. La separación de lo que se ama es dukkha. No conseguir lo que se quiere es dukkha. En breve, los 5 agregados del apego son dukkha. Buda. ¿Sí? La primera noble verdad nos dice que estar vivo implica tener la experiencia del dukkha o del sufrimiento. Va implícito. Término que probablemente se traduce como sufrimiento. Los 3 aspectos a través de los cuales se desarrolla esta verdad se resumen en existe el sufrimiento. La existencia del sufrimiento debe ser comprendida. La existencia del sufrimiento ha sido recibida. Aunque solemos ver el sufrimiento como algo propio, mi sufrimiento, ojo con esto, la primera noble verdad nos lo muestra como un hecho que existe independientemente de nuestros objetivos. ¿Sí? Lo que pasa es que nos lo apropiamos, pero no es tu sufrimiento, es el sufrimiento. Es decir, que el sufrimiento existe como algo no personal, pero normalmente acostumbramos a llevarnos las cosas muy a pecho, muy personal, como el reflejo de algo que no es nuestro, que no forma parte de nuestra naturaleza esencial, pero existe. Cuando sufrimos no somos el sufrimiento, sino que este está en nosotros, del mismo modo que no somos el aire que respiramos, aunque éste se incorpore y posteriormente se elimine. Entonces, no se apropien el sufrimiento, existe, está, pero no te lo apropies, no te lo quedes, no lo hagas tuyo, déjalo que fluya y que pase. Así, la afirmación de que existe el sufrimiento constituye la primera comprensión de esta noble verdad. Además, el sufrimiento es un nexo común entre los humanos, pues todos sin excepción lo experimentamos en un momento u otro. Todos en algún momento vamos a sufrir, es parte de la vida. De hecho, solo podemos nacer a la compasión, karuna, en la medida en que somos conscientes del sufrimiento ajeno. Para los budistas la compasión es muy importante y para los humanos en general deberíamos tratarnos entre seres humanos con infinita compasión, porque al vernos con compasión y hacernos conscientes del sufrimiento ajeno, vamos a dejar de criticar, vamos a dejar de ver la paja del ojo ajeno, vamos a dejar de hacer daño a otros, porque vamos a ser compasivos. Si vemos a los otros como seres susceptibles de sufrir en la misma medida que nosotros, evitamos causar daño. Los budistas, esto para ellos es una regla muy importante. La palabra que empleó Buda para definir el sufrimiento es dukkha, que significa literalmente incapaz de satisfacer. Es decir, que el sufrimiento surge de la imposibilidad de ver satisfechas nuestras necesidades. Incluso el placer es insatisfactorio, pues su naturaleza es temporal y finita. Vas a tener placer en este momento y cuando se acaba vas a decir, uy, ya se acabó. Deseo más, pero no lo puedo tener. Y entonces empiezas a sufrir. Y si se dan cuenta, eso no es necesario. ¿Sí? Las cosas son como son, así que podemos reconocerlas y apreciarlas en sus formas cambiantes, sin aferrarnos. Aferrarnos es querer atrapar algo que queremos, querer deshacernos de lo que no queremos o querer obtener algo que no tenemos. Ajahn Sumedho, él también es budista. La segunda comprensión nos dice que el sufrimiento, todavía estamos en la primera noble verdad, ¿verdad? Del sufrimiento. La segunda comprensión nos dice que el sufrimiento debería ser entendido. No se trata, por tanto, de evitarlo o de huir de él, ya que el sufrimiento existe y lo vamos a encontrar en nuestra vida. No se trata de reaccionar ante él de un modo apresurado, sino de comprender las causas que lo generan. El mundo sensorial nos expone de manera continua al placer y al dolor, ¿sí? Al dualismo
del samsara. Pero nuestra tendencia natural es evitar el dolor, no solo a nivel personal, sino colectivo. Ahora que fue la pandemia, hubo mucho sufrimiento, porque hubo muchas pérdidas. Y de manera colectiva, todos estaban tratando de evitar ese dolor. ¿Sí? Fue difícil, pero ya pasó. No fue eterno. ¿Sí? Entonces, asociémoslo y veámoslo que fue temporal. Tuvo fin. El objeto de esta primera noble verdad no es llevar a las personas al pesimismo, para nada, sino hacer una observación realista sobre la condición humana, que evite la negación o la ignorancia. Una parte importante del sufrimiento proviene de la interacción con otras personas o con el entorno, pero es fundamental comprender que aunque los demás o las circunstancias pueden ser una fuente de molestia, el sufrimiento proviene de nuestra reacción ante la vida. Sufrimos por cómo reaccionamos ante las cosas que ocurren al día a día en nuestra vida. ¿Sí? Muchas veces no nos detenemos a pensar que quizás son pruebas que tenemos que sortear y una vez que lo logremos, el sufrimiento cesará. Los mismos hechos que causan dolor a unas personas son irrelevantes para otras. ¿Y por qué para otras personas son irrelevantes? Pues porque nos enganchan, porque no están aferrados a que tengo que dejar de sufrir, ¿por qué está este sufrimiento aquí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Entonces, para ellos es más irrelevante. Sí, ok, está pasando esto, es duro, pero ya pasará y vamos a seguir adelante. De este modo, cuando empezamos a no identificarnos con el dolor, comenzamos a desarrollar la tercera comprensión de esta verdad, que el sufrimiento ha sido eliminado. Vamos a pasar a la segunda noble verdad. La segunda noble verdad es las causas del sufrimiento, ¿sí? Y el mensaje de Buda es, y esta, monjes, es la noble verdad del origen de dukkha, el aferramiento que provoca el consiguiente devenir y que es acompañado por la pasión y el deleite, probándolo ahora aquí y ahora allí. El aferramiento al placer de los sentidos, el aferramiento a que algo aparezca, el aferramiento a que algo no aparezca. Buda. Entonces, ¿cuál es la causa del sufrimiento? Aferrarnos. Aferrarnos. Vean la imagen que puse. Las mariposas por naturaleza vuelan. Esa mariposa está atada a una roca y no puede volar. Así somos nosotros cuando nos aferramos. No podemos caminar, no podemos volar, no podemos pensar, no podemos actuar, porque estamos amarrados a una gran roca que no nos deja avanzar. Eso es el aferramiento, o eso es el aferrarnos, ¿sí? Los tres aspectos asociados a la segunda noble verdad hay un origen del sufrimiento, que es el apego al deseo. El apego debe ser eliminado y el apego ha sido eliminado. Si se dan cuenta, tiene una explicación muy concreta. Como muestra el texto citado, hay tres clases de deseo. El deseo de placer de los sentidos, que lo llama kamatana. El deseo de existir y de venir, pavatana. Y el deseo de dejar de existir y dejar de devenir, vibhavatana. El deseo de satisfacer los placeres de los sentidos es fácil de comprender. Cuando estamos experimentando algo agradable, deseamos que esa sensación perdure, que dure mucho tiempo. O si ha terminado, buscamos que se repita. Pero ninguna experiencia, sea placentera o dolorosa, es permanente. Y ni siquiera la repetición nos asegurará que el placer experimentado la primera vez se repetirá. De igual manera, con la misma intensidad. Ya que todo cambia. Todo se está convirtiendo en otra cosa. Nosotros vamos cambiando y nos vamos convirtiendo en una persona diferente con el paso del tiempo. Entonces, lo que nos causó placer hace 10 años, queremos repetirlo, y nadie nos garantiza que ese placer será el mismo, con la misma fuerza. Y no me refiero solo a placer sexual, entendamos como placer lo que es placentero, lo que nos causa felicidad, ¿sí?
Del mismo modo, la búsqueda repetitiva de esta satisfacción nos encadena a una rueda que nos esclaviza y acaba por conducirnos al dolor, lo que nos devuelve a la primera noble verdad. El deseo de existir y devenir puede ser entendido en un nivel muy básico como el apego por querer convertirnos en algo diferente. Cuando buscamos ser más ricos, más poderosos o más atractivos, o cuando deseamos cambiar nuestro carácter, nos apegamos a una búsqueda que lleva a la desilusión y que siempre acaba siendo insatisfactoria. En muchas ocasiones porque no logramos lo que queremos. ¿Sí? Incluso el deseo de alcanzar la iluminación o de llevar una vida espiritual puede convertirse en un apego que conduzca al dolor. Porque no lo dejamos fluir. Porque no es algo ligero, apacible, es algo a lo que nos estamos aferrando. Ninguna cantidad de dinero, de poder, de amor o de conocimiento resulta satisfactorio a la larga, pues mientras estamos atrapados en la rueda del deseo, siempre querremos más. Así somos los humanos, insaciables. De lo que nos gusta siempre queremos más. Derivado de este deseo de existir y devenir, nace el deseo de dejar de existir, de dejar de devenir. Por ejemplo, el deseo de dejar de sufrir o de suprimir determinados rasgos de nuestro carácter es de nuevo una vía para la insatisfacción y el dolor, ya que estos rasgos no van a desaparecer porque deseamos librarnos de ellos. Además, el deseo de liberarse de algo, por negativo que sea, es también un deseo. Lo más importante es comprender que del mismo modo que no somos el sufrimiento, tampoco somos su causa. Ya vimos que no somos el sufrimiento, tampoco somos la causa del sufrimiento, que es el apego por el deseo. Existe el apego, pero nosotros no somos el apego. Ni siquiera el deseo es de por sí una causa de dolor, sino el apego hacia el deseo. Es decir, piensa que yo soy lo que deseo o bien yo no soy lo que deseo evitar. Así, el sufrimiento surge cuando nos apegamos a los ideales, a toda la complejidad que creamos en torno a las cosas y a nosotros mismos, y más en estos tiempos donde hay muchos estereotipos que no son reales. Las redes sociales nos venden estereotipos falsos, vidas que no son reales, y deseamos eso, y cuando no lo alcanzamos, sufrimos, ¿sí? En esta comprensión, vemos que como seres humanos tenemos necesidades y que éstas deben ser cubiertas. El propio Buda abandonó los métodos ascéticos después de probarlos, entendiendo que no se logra el despertar cuando se daña el cuerpo. De hecho, no es necesario ese sufrimiento de dejar de tener ese placer. Simplemente el problema no es el placer, sino aferrarnos al placer. ¿Sí? O sea, el placer puede existir, pero no te apegues a él, no te aferres a él, porque si se va el placer, ¿vas a dejar de vivir? ¿Vas a sufrir? ¿Te vas a morir? Claro que no, la vida continúa. Como el apego por el deseo es algo natural en el ser humano, lo observamos sin juicio, lo reconocemos como tal. No hay nada teórico en ello. El cuerpo, por ejemplo, necesita ser alimentado y cuidado, y es preciso permitir que se comporte de acuerdo a su naturaleza. Se le permite ser como es sin intentar que cambie su naturaleza esencial. No se le abandona. Del mismo modo, no hay problema en tener posesiones materiales, no tiene nada de malo, ¿sí? Sino el apego a ellas. Es que si no tengo esa lámpara, yo sufro mucho. Puedes seguir viviendo con lámpara o sin lámpara, no pasa nada. Los objetos son necesarios, pero el deseo de tenerlos o el miedo de perderlos es lo que nos causa la infelicidad. Todas estas cosas son condiciones que surgen en la mente, pero no forman parte de la naturaleza esencial. Vamos a la tercera noble verdad, que es el cese del sufrimiento. Y el mensaje de Buda es, y esta, monjes, es la noble verdad,
del cese de dukkha. La restante disminución y cese del aferramiento, la renuncia, el abandono, la liberación, el dejar ir ese mismo aferramiento. Buda, ¿quieres dejar de sufrir? Desaférrate, suelta, libérate. Los tres aspectos asociados a la tercera noble verdad son el cese del sufrimiento se alcanza liberándose del apego, la liberación del apego debe ser alcanzada y la liberación del apego ha sido alcanzada. Entonces, dice la diapositiva, la tercera noble verdad nos invita a contemplar que todo lo que surge está destinado a cesar. Es decir, que mientras haya creación, habrá cesado. Así, el propio sufrimiento que ha sido generado en algún momento acabará. Como todo lo demás, se transforma, muta o cesa. Esta es la norma en el reino de los sentidos. Como se indicó anteriormente, el término que utiliza Buda para designar el sufrimiento es dukkha, pero dukkha no es solo el sufrimiento o dolor en el sentido que solemos entender estos términos. Dukkha es también lo insustancial, lo ilusorio. En este sentido, la propia existencia, el devenir, es ilusorio y carente de una entidad propia. En la tercera noble verdad, observamos el proceso de lo que surge y desaparece, lo que solemos denominar samsara, el devenir. En cambio, el nirodha, una palabra que significa equivalente a nirvana, es el cese del dukkha. Entonces, es importante establecer la diferencia entre el cese y la eliminación. El cese es un proceso natural, ¿sí? Que sigue de forma ineludible al surgimiento. Una planta nace, crece y muere. Eso es lo natural. Pero no para que muera la voy a ir a arrancar desde sus raíces. Voy a dejar que sola crezca y muera. Es su proceso de vida, ¿sí? Todo lo que surge, nace o comienza, lleva consigo un destino, cesar, morir o acabar. Los seres han de morir porque han nacido. Las estaciones del año acaban porque han comenzado. Y la luz que se apaga en algún momento es porque se encendió. Y lo que queda atrás es el cese o la paz, ¿sí? Pero cuando intentamos eliminar algo, estamos haciendo algo que es antinatural, impuesto. Como el ejemplo de la planta. Quiero que muera y la arranco. Eso no es natural, ¿sí? Quiero que cese el sufrimiento. La arranco. Eso es impuesto. La eliminación de algo nos enreda en la rueda del devenir, en el samsara. Intentar eliminar algo nos apega a aquello que deseamos eliminar o suprimir, generando karma. Por este motivo, una de las claves de la meditación consiste en observar los estados mentales y no suprimirlos. Por eso, como les dije al principio, estás meditando, detectas un pensamiento, no lo suprimas. Que te ayude a concentrarte más. No lo quites, ¿sí? Llegó la ira, no la quites. Procésala, trabájala, vívela y después déjala ir. ¿Por qué se queda la ira? Porque te aferras a ella, te aferras a lo que te causó ira. Y pasan 50 años y te sigues acordando, Corina, lo que pasó hace 50 años. Me frunció la boca cuando teníamos 18 y ya tienes 68 y te sigues acordando de que te frunció la boca y te enojas. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Y así somos los humanos, nos acordamos hasta de cosas tan insignificantes y tontas y sufrimos por ello. Y entonces por eso dice aquí que es algo que decidimos nosotros mismos, ¿verdad? No es algo que sea natural. Así, cuando simplemente observamos el surgimiento de nuestros pensamientos, conductas o emociones, somos también testigos de su cese, sin necesidad de reprimirlo o negar ninguna idea, conducta o emoción. El cese viene cuando algo se deja ir, cuando se abandona o se libera, cuando renunciamos al apego. El Dhamma, enseñanza o verdad,
Es algo que debe ser comprendido y aplicado aquí y ahora. Consiste en ver las cosas tal como son, en comprender la vacuidad, que es superficial y carece de contenido o interés, esencial de todo lo que existe en el mundo de los sentidos. No existe un mundo externo que pueda ser observado sin un mundo interno que lo observe. Por el observador, pero el observador en sí es un ser vacío, un ser que cultiva la realización de que no hay un yo aquí adentro, anatta. Este conocimiento o prajna es un tipo de comprensión intuitiva que va más allá del dominio del intelecto. Se trata, en fin, de una capacidad de discernimiento espiritual que nos permite ver la naturaleza ilusoria e insatisfactoria de la realidad material. Como se suele decir, un arahant despierto, iluminado o un iluminado no necesita saberlo todo, excepto que todo lo que está sujeto al surgimiento está sujeto al cese. Una persona iluminada sabe eso y no necesita saberlo absolutamente todo. Simplemente que debe saber que lo que empieza, acaba. Que lo que nace, muere. Hacemos las cosas porque es correcto, en este momento y lugar, en vez de por un sentido de la ambición personal o por el miedo al fracaso. Por supuesto, este prajna no nos evita actuar sobre el mundo en el que vivimos. Vamos a la cuarta noble verdad, que es la última. La cuarta noble verdad es el camino que conduce al cese o al fin del sufrimiento. Y Buda le dice a sus monjes, y esta, monjes, es la noble verdad del camino de práctica que conduce al cese de dukkha. Precisamente este noble camino óctuple, el correcto punto de vista, la correcta resolución, el habla correcta, la acción correcta, el modo de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Fíjense, él dice que para terminar con dukkha o el sufrimiento, es importante cultivar el noble camino óctuple, porque son ocho puntos, que es el correcto punto de vista, la correcta resolución, el habla correcta, la acción correcta, el modo de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Se oye fácil, pero no está fácil. La cuarta noble verdad presenta, como las tres anteriores, tres aspectos en su práctica. Existe un sendero óctuple que libera el sufrimiento, el sendero debe ser desarrollado y el sendero ha sido desarrollado. A través de la cuarta noble verdad, Buda nos muestra la fórmula para la eliminación del apego al deseo, causante del dukkha o sufrimiento. Esta solución se expresa a través de lo que conoce como el sendero óctuple o Atankika Maga. Las 8 vías del camino óctuple se resumen en 3 categorías fundamentales: desarrollo de la sabiduría o prajna, que genera moralidad, sila, que a su vez conduce a la meditación, samadhi, es decir, a la liberación definitiva a través de la purificación del corazón. Cuando define este sendero, Buda rechaza una idea que es básica en muchas de las religiones del mundo, ¿sí? Y esto que les voy a decir, pues es fuerte, es algo del budismo, no necesitamos forzosamente estar de acuerdo. Pero él dice, se abandona la fe en un Dios creador de cuya existencia dependa la salvación o la seguridad de los seres humanos. Hay que aclarar aquí que el camino budista no rechaza la existencia de Dios, sino que simplemente no la considera. El sendero, porque acuérdense que para ellos su Dios es Buda. El sendero óctuple es una vía humana para la eliminación del sufrimiento. En este mundo se trata de un camino práctico orientado hacia una meta definida
que debe ser desarrollado a partir de este preciso momento. Yo ya leí todo el tema del sendero óctuple. Es humano, son actitudes humanas, pero si las llevas a cabo, te pueden beneficiar también espiritualmente. ¿Por qué? Porque puedes llevarlo a la práctica también en el ámbito espiritual. ¿Sí? Ahora, decíamos que el sendero óctuple se desarrolla a través de los siguientes aspectos. Y aquí viene. La realización relacionadas con la sabiduría, que es la comprensión correcta, implica estudiar y comprender el Dhamma o las enseñanzas, no como un pensamiento filosófico, sino como una realidad que debemos comprender hasta sus raíces más profundas. ¿Sí? Un pensamiento correcto que es cultivar una mente positiva que huya del odio, del deseo de herir o de los apegos. Relacionados con la moralidad, obviamente entendido desde esta corriente budista, no es la misma moralidad que nosotros conocemos, ¿sí? Porque escuche, palabra correcta, evitar, bueno, en parte sí y en parte no. Evitar la charla intrascendente, la frivolidad, no mentir, no criticar, no usar términos desagradables o violentos, etcétera, más que nada tiene que ver con nuestros valores. Acción correcta, actuar con una buena intención, no matar, no robar, no hacer daño, no cometer abusos, etcétera. Ocupación correcta implica la necesidad de ganarse la vida de un modo honesto, en una ocupación que no sea dañina para ti ni para otras personas. Y relacionados con la meditación, es el esfuerzo correcto, nos anima a transformar las energías y actitudes negativas en otras positivas. Atención correcta nos ayuda a desarrollar la conciencia tanto de los acontecimientos externos como de los internos, sensaciones corporales, emociones y pensamientos. Y la concentración correcta, meditar de un modo aplicado y con la aspiración más elevada, sin desear solo lo propio, el propio despertar, sino de manera colectiva. Aunque los 8 senderos se presentan en este orden, que fue el que Buda nos legó en el sermón de Varanasi, estos no se desarrollan de manera secuencial, sino que el practicante debe trabajar con todos ellos al mismo tiempo. Y ahorita vamos a ver cuáles son los puntos. La finalidad del sendero óctuple, resumen final de los 4 nobles verdades, es la de superar el samsara y entrar a la nirvana o la liberación total. Ahora, ¿cuáles son esos puntos del noble sendero? Porque bueno, esto que les dije no son los puntos, son 3 puntos, pero en realidad son 8, que engloban esos 3, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver en esta imagen. Sería bueno comenzar por interpretar el sentido de este camino, no como un camino que recorremos dejando atrás etapa tras etapa y llegando finalmente, tal y como compartimos, si acaso un poco más viejos, a alguna meta en donde recogeremos los frutos o recompensas del esfuerzo. Más bien hemos de tomar esta enseñanza como el mito del viaje, en donde el viajero parte con la intención de llegar a cierto puerto, pudimos decir Ítaca, por ejemplo, y es con la experiencia del viaje mismo que nos transformamos y enriquecemos, y al llegar no es necesario obtener ningún premio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a comenzar hoy este trabajo y esperar ver resultados hasta el final del recorrido. Es un trabajo, es un proceso que va llevando cambios en su recorrido. En su aplicación vas encontrando las enseñanzas y vas los aprendizajes y vas modificando lo necesario, ¿sí? La isla hacia la que partimos fue la excusa, pero fue realizando el viaje que comprendimos, cambiamos, abrimos el corazón y la mente, y la transformación experimentada es la verdadera meta. Y entonces aquí están, que es la visión correcta, el pensamiento correcto, el habla correcta, la acción correcta, el medio de vida correcto, la enseñanza correcta, la atención correcta y la concentración correcta. Esos son los 8 puntos
del noble sendero óctuple. Aquí les quiero preguntar, ¿quieren que en la siguiente les explique estos puntos para llevarlos a la práctica o nos pasamos a otro tema? Piénsenlo y al final me dicen qué es lo que ustedes desean, porque ese tema es largo y por eso no lo metí aquí, porque no nos hubiera alcanzado el tiempo. Nos dice Buda, no vivas en el pasado, no imagines el futuro, concentra la mente en el momento presente, ¿sí? Y eso lo decía Buda. Y bueno, este es el tema, espero que no se hayan abrumado, simplemente es no aferrarse, soltar y dejar que lo que se inició acabe y que el sufrimiento cese. Les voy a leer para terminar unas palabras que encontré y que me gustaron mucho. El crecimiento espiritual es similar al desarrollo de un árbol. Primero existe un vástago arraigado en la tierra. Un día la lluvia cae, tal vez torrencialmente. La lluvia es absorbida por las raíces del vástago. La savia se eleva y se distribuye en las ramas y en los brotes y el árbol crece. Hay una pausa y luego la lluvia cae de nuevo. Otra vez la savia se eleva y esta vez no solo fluye por ramas y brotes, sino por las hojas y comienzan a desplegarse. Si no llueve por un tiempo, el árbol puede marchitarse un poco, pero eventualmente caerá más lluvia y aún puede suceder que caiga una gran cantidad de lluvia y entonces la savia no solo se elevará por ramas y brotes y hojas, sino que las flores empezarán a desarrollarse. El seguimiento del sendero óctuple es así. Primero hay una experiencia espiritual, un atisbo de la realidad, o en otras palabras, un momento de visión perfecta. Entonces, como el caer de la lluvia y al igual que la savia se eleva y fluye en ramas y brotes, así la visión perfecta gradualmente transforma los diferentes aspectos de nuestro ser. La emoción se transforma, el habla se transforma, las acciones y la vida cotidiana se transforman y aún las voliciones y la conciencia como resultado de un momento de visión perfecta. La totalidad del ser se transforma hasta cierto punto. Este proceso se repite una y otra vez a niveles cada vez más altos hasta que por fin la totalidad del ser queda transformada. Uno queda enteramente saturado por la luz de la iluminación. Este es el estado de Samadhi perfecto, el estado en el que la totalidad del ser y la conciencia individual, habiéndose alineado con la perfecta visión, se ha transformado completamente y se ha transmutado completamente desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos. Este estado es, por supuesto, el de iluminación o budeidad. El sendero ha sido entonces plenamente completado. De hecho, se ha convertido en la meta y la totalidad del proceso de la evolución superior ha sido perfeccionada y completada. Muchas gracias. Ahora sí, comentarios. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Qué les pareció? Voy a dejar de compartir pantalla para verlos. ¿Qué quieren que hagamos? Díganme, ¿qué les parece? Hola Susi, hola Esther, hola Ana Laura, hola Betty. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué prefieren? ¿Que empecemos a ver el óctuple sendero y profundicemos para ver cómo lo podemos llevar a la práctica o que nos pasemos al tema que yo les había comentado hace un rato, que es el estoicismo? ¿Qué prefieren? Yo digo que sí sería bueno ver cada uno de los. Ok, entonces el lunes nos toca charla. Rapidito, el lunes nos toca charla. Ahí vamos a ver el óctuple sendero y vamos a verlo de manera práctica. Sí vamos a ver la explicación, etcétera, pero lo vamos a llevar a un aspecto práctico para que veamos en concreto qué es lo que haciendo con estos puntos va a poder hacer que nosotros vayamos cambiando algunas cosas que no nos agradan, dejemos de sufrir básicamente porque nos apegamos o nos aferramos.
Dice Esther que no puede abrir ni el micrófono ni la pantalla, no sé por qué, mil gracias, estuvo muy interesante. ¿Qué más dice? Estuvo muy interesante la plática, mil gracias. No te preocupes, Esther, aquí estamos, aquí estamos. Entonces, pues, ¿les parece? Sí, adelante, Vicky. Quiero preguntarte el lunes a qué horas es, en dónde, por este mismo. Igual, 8 de la noche, 8 de la noche, y te paso la liga ese día en la tarde, ¿sí? Ok, Igual. quiero decirte que me encantaron estos 4 senderos, lo explicaste muy bien, un poquito rápido y no me daba tiempo de... Perdón, les vamos a pasar el video. Les vamos a pasar el video para que lo repasen, tomen notas. De preferencia, yo creo que Gaby me pasa en estos días el video, ¿verdad, Gaby? Les voy a tratar de pasar el video Yo el te lo sábado. paso y tú se lo pasas a ellas. Exacto. ¿Cuándo me lo pasas? ¿Hoy? Espero que sí. Bueno, si me lo pasa hoy, se los paso mañana para que lo repasen y ya tengan más clara la información para tocar el octuple sendero, ¿les parece? Me Ahora encantó. sí. Feliz. Muchas gracias. Ahora sí. ¿Quién más quiere comentar? Una retroalimentación, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? Sí, yo sé que me fui como si me fueran correteando, pero nos vamos a ir ahorita a la meditación. Pero muy bien. Yo me despido, no me puedo quedar a la meditación porque es la hora de la cena en mi casa, pero muchísimas gracias, me encantó, me sirve muchísimo y bueno, pues qué padre. Gracias. Y van a ver que el estoicismo también les va a gustar mucho porque esto es también muy práctico para nuestra vida, para el manejo de las emociones y para lograr lo que queremos y nuevamente, para no sufrir en el proceso. Bien, ¿Sí? Gracias. No, gracias a ustedes. ¿Alguien más quiere comentar algo? También agradecerte porque estuvo muy interesante y te ves muy bonita de Angelita y estoy oyendo que tienes ojos verdes, ¿verdad? Sí, son verdes. A ver, ya casi no se me nota porque como bueno, los ojitos se me No, están pero haciendo. te ves muy bonita Muchas y te ves muy gracias. bella de Angelita. Gracias, muchas Y gracias. gracias por todos y estaremos aquí al pendiente el lunes. Claro que sí, les agradezco mucho por acompañarme. Lo hago con mucho cariño. Todo esto que voy aprendiendo junto con ustedes, para mí ha sido muy revelador, muy bonito. Y pues más que venir a decirles, yo ya lo puse en práctica todo, no, estoy aprendiendo con ustedes y lo estoy poniendo en práctica con ustedes, ¿sí? Así que vamos juntas en el camino y vamos juntas en la lucha y en el trabajo, ¿ok? Pues sí, no, pues digo, agarradas de la mano vamos mejor, llegamos más lejos que cada quien por su lado. Entonces, echémonos porras una a otra. Bueno, luego nos mandas algún PDF para seguir estudiando, ¿verdad? Claro Pues, que sí. De hecho, les debo el libro de las 7 leyes Venga, universales. venga. Se los voy a pasar también mañana, ¿sí? Les debo el libro de las 7 leyes universales. No es ahora, será mañana. Será mañana. Bueno, pues les agradezco mucho por haberme acompañado. Nos vemos el lunes y seguimos con el octuple sendero. Van a ver que les va a gustar mucho. Esta era la parte quizás más técnica o más como enfocada al budismo. La otra es más práctica. Entonces va a ser más, y ya no tenemos tanta prisa. Si nos habla, vamos hasta las 9:30, no hay problema, ¿verdad, Gaby? Tú habla. Órale, pues. Las quiero mucho a todas, les mando muchos abrazos y muchos besos y mucha luz. Bueno, Igualmente, mi Itzia, amiga. gracias. Cuídense mucho. Buenas noches a todas. Linda Bye. noche, bye. Cuídense, bye, Gracias. Elena, bye, Esther. Oigan, ¿les paso el enlace aquí para la meditación o qué hago? ¿O alguien quiere entrar a Yo la no sé si meditación? pueda, pero yo te agradezco porque no creo poder ya ahorita entrar. Ok. Si alguien quiere la meditación y sabe cómo contactarme, mándenme privado. Y si no pueden, pues no hay problema para la otra. De hecho, creo que también se quedan los audios grabados. Luego se los mando. Es para activar el portal 77 que es hoy. ¿Sale? Bueno, Que tengan bendecida noche. Gracias. Bye. Buenas noches, bye, bye. amiga. Bye, bye. Buenas noches. Bye, mi amiga.